Aquí está Primo Juancho. Primo Juancho, para servir a ustedes, formaba parte de las visitas que venían a pasar días. A veces permanecía entre nosotros durante largas semanas. Llegaba siempre al caer de la tarde, montado hidalgamente en Caramelo, sin que su presencia nos aterrorizara y sin que mamá derramara a sus pies la copa rebosante de sus gracias. Además de llegar hidalgamente, Primo Juancho llegaba quejándose. Empezaba por quejarse de todo con mayor o menor indignación, para terminar prodigando suavemente sobre el mundo entero los más generosos consejos. Siempre era lo mismo. Abandonados los estribos, no bien sus pies habían tocado el suelo, inmediatamente, después de saludarnos con mucho cariño, se quejaba con mucha indignación del mal estado de los caminos, del exceso de polvo, de la falta de puentes, de la pobreza de los ríos, de la costumbre idiota de jugar bolos a la vera de las pulperías, y acababa aconsejándole a papá con inmensa dulzura que vendiera caramelo, que encargara a Europa un caballo de pura sangre, que tratara de montar dando saltos a la moda inglesa, con un casco blanco en la cabeza, y que arrancara cuanto antes toda la caña de piedra azul, a fin de sembrar en su lugar algodón, viñas y tabaco. Como ven ustedes, Primo Juancho temperaba el furor de sus quejas con el rocío bienhechor de sus consejos. Su conversación, tramada sin esfuerzo por aquellas y por estos, entreverada además por altos y profundos pensamientos, formaba en su conjunto una especie de esterilla bien tejida, en donde a veces, guiñándonos un ojo a espaldas del mismo Primo Juancho, llena de gracia, venía a sentarse la anécdota. Primo hermano de nuestro abuelo paterno, empezaba en nosotros la tercera generación que por fidelidad al ritmo de su nombre lo seguía llamando Primo Juancho. Aquel grado de parentesco que no anunciaba superioridad de años se imponía a todos los oídos, parientes, amigos o conocidos, por no sé qué misteriosa concordancia, y surgía naturalmente de todos los labios, como gritando, ven a la cordialidad. Su compañía, poblada por los más inesperados accidentes, procuraba a todo el mundo ratos de gratísimo esparcimiento. Muchos años después de su muerte, mamá decía aún, Primo Juancho fue un hombre que tuvo muchos méritos y una inmensa ilustración. Y sonreía sin que viniera al caso, resumiendo así por instinto, sin ella darse cuenta, la historia entera de aquella vida y el secreto de aquella alma en la cual se abrazaban jovialmente a cada instante como dos buenos amigos lo sublime y lo cómico. Cuando en nuestra hacienda, entre los tiernos verdores de los tablones de caña, allá por el camino que venía de Caracas, como punto en el horizonte, asomaba su cabeza venerable, papá, mamá y todos los que estuviesen en Piedra Azul se anunciaban mutuamente su presencia con voces de júbilo. Aquí está Primo Juancho, Juan Manuel. Aquí está Primo Juancho. Y se acercaban al pretil y siempre alegres lo contemplaban llegar a paso lento dentro de los anteojos de larga vista. ¿Por qué razón Primo Juancho, siendo tan ilustrado como decía mamá, o sea, tan cundido de conocimientos, no se hallaba en los senados y congresos, asombrando al país con su inteligencia, deleitándolo con su elocuencia y protegiéndolo con su honradez? Nadie en la familia se lo explicaba. Creían hallarse frente a uno de esos misterios crueles que con inicua injusticia impone la vida, porque sí.
En realidad no había tal injusticia ni misterio. Primo Juancho no podía gobernar ni dirigir nada, no por falta de aptitudes, sino por exceso de pensamientos. Su ilustración lo perdía. En su amenísima conversación, su inteligencia corría y saltaba como una ardita sobre todas las ramas del saber humano. Era imposible seguirlo e imposible vencerlo, si de vencerlo se trataba. Todo lo sabía con entera conciencia. No importaba época histórica, lugar o categoría a la cual perteneciese la idea. Ante nada vacilaba. Con la misma propiedad con que disertaba sobre derecho romano, disertaba sobre las verdaderas causas que determinaron la caída de los girondinos o la independencia de América, sobre las leyes que presiden el movimiento de los astros, sobre el sistema más eficaz para extirpar la polilla y sobre la proporción con que una cocinera puede usar sin abuso del ajo y del perejil. En las discusiones se llevaba a su contrincante a todo correr por entre los más remotos vericuetos hasta acorralarlo en un punto fijo y allí vencerlo noblemente, es decir, sin subrayar con exceso su victoria. Si se comenzaba a discutir, por ejemplo, sobre el porvenir del café en Centroamérica, a los 5 minutos, sin saber cómo, Primo Juancho y su contrario se hallaban en Jerusalén 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Allí, exaltadísimo, con los dos brazos tendidos al cielo, repiqueteando los gemelos de sus puños y batiendo los faldones de su levita por sobre los muros de Jerusalén, Primo Juancho preguntaba de modo muy pertinente a su contrincante: ¿qué influencia predominaba, vamos a ver, en el primitivo templo de Salomón? ¿Los artistas que lo construyeron fueron fenicios o fueron caldeos? El contrincante lo ignoraba. Primo Juancho, que sí lo sabía, volvía a interrogar ahora con generosa dulzura. Pues si no lo sabe, mijo, entonces, ¿por qué lo discutes? Y quedaba triunfante y desbordante de magnanimidad. Sus definiciones eran siempre admirables y sus temas ilustrados con anécdotas, fechas y juiciosas observaciones. Se sucedían a todo volar con una variedad inagotable, sin que nadie sintiese la brusquedad de las transiciones. Era como un tren en marcha, o mejor aún, era como un diccionario. La misma unidad parcial dentro del mismo desilvanado general. En la soledad de una tarde aburrida, ¿no han hojeado ustedes nunca al azar un diccionario? Se los recomiendo. No hay nada más grato ni más reposante para el espíritu. Las palabras, unidas codo a codo, parecen burlarse las unas de las otras. Cada cual muy oronda y satisfecha de sí misma se ríe de su vecina sin sospechar que otra vecina se está riendo de ella. Lo mismo que en sociedad. Pasar, por ejemplo, de la palabra catón, ilustrada con una austera cabeza romana, a la palabra cataplasma, sin ilustración ninguna, para después de cataplasma pasar a Cataluña, ilustrada también con un mapa lleno de ríos, montañas y principales ciudades, es un entretenimiento gratísimo. El diccionario es el único libro ameno y reposante cuya amable incoherencia, tan parecida a la de nuestra madre la naturaleza, nos hace descansar de la lógica de las declamaciones y de la literatura. Tal era, primo Juancho, un Larús desencuadernado y desencadenado con todas las hojas sueltas, unas hacia arriba y otras hacia abajo. Vale decir que era divertidísimo e incapaz de organizar ni crear nada que no fuese el caos. Con la misma velocidad con que cambiaba de tema, cambiaba de humor.
Se indignaba por todo a cada instante, sin que tal indignación tuviese la menor importancia. Pasaba de la furia a la sonrisa como de Catón a cataplasma. Uno de los riesgos que más caracterizaban la fisonomía moral de Primo Juancho era su perpetua exaltación contra sí mismo, o mejor dicho, contra su mala suerte. Aseguraba con los ojos desorbitados que, desde Job hasta nuestros días, no se conoce un caso de guiña tan perenne o sin tregua como aquella tenaz que lo perseguía a él. Y no se dejaba de ser, y no dejaba de ser cierto, sin llegar nunca a rozar los límites de las magníficas tragedias que revistieron la inmortalidad a Job, el sublime. Los días de Primo Juancho se deslizaban bajo un modesto aguacerito blanco de contratiempos. Nunca escampaba. Años después de la época a que me refiero, ya instalada la familia en Caracas, iba a vernos todos los días. Pues bien, era rarísimo el que entrase de la calle sin arrancarse dramáticamente el sombrero, tirarlo sobre una mesa, llevarse las dos manos a las sienes e interrogar con la voz anhelante y los ojos dilatados. ¿A que no saben lo que me pasó hoy? Una cosa única, increíble, una cosa que no le pasa en el mundo entero, sino a este pedazo de Juan, que es el dios de la guiña, el Júpiter de la mala suerte. Y relataba el suceso. Si en los detalles sus calamidades variaban hasta lo infinito, en el fondo, otra razón esencial, cambiaban muy poco. Era siempre la misma historia. Primo Juancho, lleno de buenas intenciones, trataba por ingénita e inmarcesible nobleza de prestar una ayuda o servicio gratuito, pero circunstancias inesperadas surgían de repente y se unían de, cons de consuno contra él, en forma tal que aparecía forzosamente a los ojos de todo el mundo como persona egoísta o negligente, sin elegancia moral de ninguna especie. Incapaz de explicarse con calma, se enfurecía. Comenzaba por cubrir de improperios, no sin cierta razón, a aquel o a aquellos a quienes él, con tan generosas intenciones como fatales resultados, había querido servir. Los llamaba ingratos, canallas, torpes y felones. Enunciadas tales palabras, su falsa culpa se hacía más evidente y mayor la animosidad de los perjudicados. Si Primo Juancho, pongo por caso, iba andando por la calle con paso rápido y nervioso, como era su costumbre, y veía llegar de frente a una señora respetable y achacosa, él, que era todo galantería, trataba de lanzarse instantáneamente al medio de la calle a fin de hacer allí una profunda reverencia, dejando libre a la señora toda la amplitud de la acera. Pero, ¿qué pasaba? Pues que en el instante preciso de ejecutar su elegante maniobra, uno de sus pies se resbalaba por haber pisado una corteza de fruta o cualquier otra cosa. En lugar de saltar hacia la izquierda o arroyo, como eran sus intenciones, volaba hacia la derecha o pared contra su voluntad. Allí tropezaba bruscamente a la señora, le daba un golpe en el pecho y le arrancaba la mantilla, mientras la partícula de fruta, causa del contratiempo, se escondía a traición entre la suela y el tacón de su zapato muy en secreto, donde ni él ni nadie pudiese verla. La señora, achacosa y atropellada, exclamaba con violencia y con la cabeza al aire: ¡Qué manera de andar por la calle! ¿No ha aprendido usted urbanidad? ¿No sabe que a una señora se le da la cera aun cuando venga por la izquierda? Ante la injusticia, Primo Juancho perdía toda sangre fría. Indignado,
tanto por lo inmerecido del reproche cuanto por la lección de urbanidad que se permitían darle a él, maestro en cortesanía, contestaba en forma irada, llegando su indignación hasta los límites en que lo permitiera su galantería. La señora Chacosa le respondía agriamente. Con el sombrero en la mano, primo Juancho discutía con exaltación y sin tregua hasta desprenderse del lugar del choque, pálido, mudo y cubierto de injurias. Al llegar a la casa, descubría la corteza de fruta causante del percance. Si después de una larga jornada a caballo llegaba a un hotel o posada, como se decía entonces, ávido de descanso, iba a sentarse con deleite en el asiento que otro parroquiano acababa de romper y acomodar muy cuidadosamente. Como era fatal, se caía de espaldas. Al ruido del golpe acudía el dueño del establecimiento. Se formaba naturalmente una discusión horrible, después de la cual primo Juancho, furibundo y dolorido, tenía que pagar la silla rota y friccionarse con aguardiente alcanforado. Si subía al gobierno un personaje honrado e íntegro, quien, considerando consecuentemente los méritos y saber de nuestro excelente primo Juancho, se disponía a darle un nombramiento lucidísimo. Días antes de firmarse el decreto o nombramiento, el ministro consecuente y amigo se moría de repente, víctima de una aneurisma o angina de pecho. Primo Juancho velaba durante 2 noches el cadáver de su ex futuro protector. Mandaba una gran corona cuyo peso desnivelaba su presupuesto de un mes. Pronunciaba un discurso hermosísimo sobre la tumba del desaparecido. Prestaba toda clase de servicios a la viuda y lloraba durante varios meses la pérdida irreparable de su protector y de su nombramiento.